Buenas tardes, mi nombre es José Joaquín Barranco Chino, del grupo ITA 56, con la tarea número 9 llamada Control de Flujo. Les mostraremos el primer control de flujo que viene siendo el SELECT. Como pueden ver, este es un diagrama de flujo y este es su grafo de estado. Con el ejemplo de ingresar una condición, pregunta si la condición es verdadera o falsa. Si nos dice que no, entonces nosotros mostraremos una F de falso, y si nos dice que sí, una T de verdadero. Igual en el grafo de estado nos pregunta la condición. Si C es igual a B, entonces nos va a mostrar una B. Si C es igual a F, nos muestra una F. Nos dice que devuelve el valor cableado a la entrada T o la entrada F, según el valor de S. Si S es verdadero, esta función devuelve el valor conectado a T. Si S es falso, esta función devuelve el valor conectado a F. T es el valor que devuelve esta función si S pasa por un valor verdadero. T y F deben ser del mismo tipo, pero pueden tener diferentes representaciones numéricas. S determina si la función devuelve el valor de T o F en S. T-F. Si conecta un grupo de errores o ocurre un error, el grupo de errores pasa un valor verdadero. De lo contrario, el grupo de errores pasa un valor falso a la función. F es el valor que devuelve esta función. Si S pasa un valor falso, T y F deben ser del mismo tipo, pero pueden tener diferentes representaciones numéricas. S es el valor conectado a T si es verdadero. S es el valor conectado a F si S es falso. La estructura del case structure viene siendo su diagrama de flujo, y el de acá abajo viene siendo su grafo de estado. Un ejemplo que nos pregunta si E en el caso 1 es igual a 0, vamos a mostrar en pantalla un reprobado. En el caso 2, si E es igual a 3, mostraremos remedial. Caso 3, E igual a 6, mostraremos SA. Caso 4, E igual a 7, mostraremos DE. Caso 5, E igual a 8, mostraremos AU. Y por default mostraremos si es igual a 1, 2, 4, 5 o mayor a 8, mostraremos fin. En el grafo de estado viene siendo leer E y nos pregunta igual si es igual a 0, mostraremos reprobado, E igual a 3, remedial, E igual a 6, SA, E igual a 7, DE, igual a 8, AU, E igual a 1, 2, 4, 5 o mayor a 8, termina el programa. Nos dice el case structure que contiene uno o más subdiagramas o casos exactamente uno de los cuales se ejecuta la estructura. El valor conectado al selector de casos determina qué caso ejecutar. Selector label. Muestra los valores para los que se ejecuta el valor asociado. Puede especificar un valor único o un rango de valores. También puede utilizar la etiqueta del selector para especificar un caso predeterminado. Subdiagrama case. Contiene el código que se ejecuta cuando el valor conectado al selector de casos coincide con el valor que aparece en la etiqueta del selector. Para modificar el número o el orden de los subdiagramas, haga clic en el botón derecho en el borde de la estructura del caso o seleccione la opción adecuada. Selector de casos. Selecciona qué caso ejecutar según el valor de los datos de entrada. Los datos de entrada pueden ser el tipo booleano, de cadena, entero, enumerado o grupo de errores. El tipo de los datos que conecta el selector de casos determina los casos predeterminados que pueden ser permitidos ingresar en la etiqueta del selector. La estructura secuencia, teniendo siendo su diagrama de flujo y su grafo de estado. Un ejemplo de venta de ticket: pagas tu ticket, escoges el tipo de pago, crea tu ticket, recoge tu ticket y fin. En el grafo de estado es lo mismo: venta de ticket, pago ticket, escoges tu tipo de pago, creas un ticket y recoges tu ticket. Nos dice el sequence consta de una o más subdiagramas o fotogramas que se ejecutan secuencialmente. Utiliza la estructura float sequence para asegurarse de que un subdiagrama se ejecute antes o después de otro subdiagrama. A diferencia del Stacked Sequence Structure, no es necesario utilizar sequence locals para pasar datos del fotograma en la Flat Sequence Structure. Dado que la Flat Sequence Structure muestra cada fotograma en el diagrama de bloques, puede cablear de fotograma a fotograma sin sequence locals y sin ocultar código. Ahora les mostraré los elementos de una máquina de estados. Una máquina de estados consiste en una serie de estados y una función de transición que corresponde con el estado siguiente. Cada estado puede llevar a uno o varios estados o finalizar el flujo de proceso. Los elementos necesarios es el while loop, case structure y shift register. Vamos a mostrar en el siguiente diagrama.
nos dice que el structure case contiene un caso para cada estado. El código de transición determina el siguiente estado en base a los resultados de ejecución del paso. El shift register usado para llevar el estado. Bueno, eso vendría siendo la tarea número 9.